Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Desempleo en febrero se ubicó por encima del 15%. La desocupación en Colombia sigue siendo mayor en las ciudades capitales y afecta sobre todo a mujeres y también a los jóvenes. En segundos les contaremos más cifras y lo que dicen los expertos. La pandemia no logró frenar el crédito. A pesar de la crisis económica, el crédito bancario fluyó a buen ritmo en el país y benefició a millones de personas naturales y también a miles de empresas. Hablaremos del tema y también de los alivios bancarios con una experta de la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Cómo incursionar en las ventas por Internet? Esta noche un experto en la materia revelará cuáles son las claves para que los emprendedores aprovechen las plataformas y las tecnologías virtuales para vender sus productos y servicios. En segundos, todos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos con esta, que es la cifra económica del día. 15,9% y corresponde a la tasa de desempleo en Colombia durante febrero de este año. El DANE reveló que eso equivale a 3.931.000 personas buscando trabajo al cierre del mes pasado. Así las cosas, el desempleo subió frente a febrero del año pasado, cuando aún no había llegado, recuerde usted, la pandemia a nuestro país. En ese momento tuvimos un desempleo mensual de 12,2%, pero la desocupación bajó si lo comparamos con enero de este año, cuando estaba en 17,3%. Sobre este tema, Mauricio Hernández, economista del BBVA Research, nos hace el siguiente análisis. En febrero de 2021 la tasa de desempleo se ubicó en 15,9%, aumentando en 3,9 puntos porcentuales respecto al mismo mes de hace un año. Es la tasa de desempleo más alta desde febrero de 2004, pero también, al mismo tiempo, es la más baja desde el inicio de la pandemia. Desde aquel entonces tenemos un balance de pérdidas de empleo de 1,2 millones de personas. No obstante, esa pérdida de empleo es mucho menor que la máxima que se logró entre abril y mayo del año pasado, cuando se perdían 6 millones de empleos. En el caso de las 13 principales ciudades se ha concentrado el mayor deterioro del mercado laboral. Allí se concentra el 70% de las pérdidas de empleo y el 90% de los nuevos desempleados generados por la pandemia. Además, hemos visto cómo los sectores de educación y salud, de entretenimiento, de hotelería y de turismo han explicado la mayor parte de las pérdidas de empleo. Y un dato a resaltar es que, si bien el año pasado los empleos se perdieron mayoritariamente en las empresas pequeñas de menos de 10 trabajadores, desde enero hemos visto una asociación de las pérdidas de empleo a empresas más grandes, de más de 10 trabajadores. Y esto representa la importancia que tiene la apertura de actividades como educación, hoteles, salud y otros de entretenimiento, con la disminución progresiva de la inactividad y de la tasa de desempleo. Aunque este es el mayor desempleo para un mes de febrero desde el año 2004, sí mejoran mucho las cifras respecto a abril del año pasado, cuando llega la pandemia y se cierra casi que plenamente la economía. Hablemos de otro tema, porque en los 12 meses que prácticamente lleva la pandemia en nuestro país, el crédito en Colombia ha seguido fluyendo, lo mismo que los alivios bancarios otorgados a los clientes financieros. Para analizar estos temas, le doy la bienvenida a la doctora Nidia Reyes. Ella es delegada para riesgos de crédito de la Superintendencia Financiera de Colombia. Doctora Reyes, buenas noches, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches, Víctor, y toda la audiencia de Caracol. Doctora Reyes, ustedes que manejan las cifras oficiales de la Superintendencia Financiera, ¿qué balance tienen de nuevos créditos desde que llegó la pandemia a nuestro país? Porque en un principio, sobre todo las empresas, se quejaban de las dificultades para acceder al crédito. Claro que sí, Víctor. Pues en efecto, como consecuencia de la pandemia y de la situación que ha tenido la economía y el empleo en el país, se ha visto una desaceleración del crédito. No obstante, el crédito continúa fluyendo de forma adecuada a las empresas y a los hogares. Si comparamos la dinámica de crecimiento de la cartera a enero de 2021, creció alrededor del 2% real, mientras que el año pasado lo hacía una tasa cercana al 5%. El mayor impacto lo tuvieron en efecto los créditos de consumo, en donde tanto por factores de menor apetito de riesgo del sector financiero como menor demanda de crédito de los hogares, que han visto afectados sus ingresos, ha tenido la mayor reducción. No obstante, como señalo, sigue fluyendo el crédito con unas tasas de aprobación más importantes, más altas en el segmento de empresas.
Y cuando hablamos de plata, más o menos, ¿cuánto han desembolsado las entidades financieras? En lo corrido de marzo, lo que encontramos es que alrededor de 15 billones de pesos se han desembolsado al sector financiero, que es un nivel relativamente comparable con los desembolsos mensuales que observábamos en marzo del año pasado cuando empezó la pandemia. ¿15 billones solo en un mes? Solo en un mes, durante el mes de marzo, correcto. Ok, pero obviamente la pandemia nos ha traído unos grandes altibajos, más bajos que altos, pero cuando miramos la tendencia, si miramos los meses de abril, mayo, junio del año pasado y ya observamos enero, febrero, marzo, ¿sí se ve una recuperación más consistente en el crédito? En efecto, Víctor, lo que estamos viendo es que durante esos primeros meses posteriores a la pandemia, el crédito a las empresas, lo que fue abril, mayo y junio, no se impactó tanto porque las empresas se prepararon para atender posibles mayores necesidades de liquidez en esos meses y luego, durante la última parte del año, decreció de manera importante todos los portafolios. Hoy lo que vemos es que se está reactivando la dinámica del crédito, sobre todo al sector de empresas, que cuando analizamos el volumen de aprobaciones de créditos, allí tenemos que se está aprobando alrededor del 87% de los créditos que las empresas solicitan al sector financiero. En el caso del crédito a hogares, que es el crédito de consumo y el crédito hipotecario, si bien tenemos, digamos, una dinámica que está empezando a verse mejorada, de todas maneras allí sí el nivel de aprobaciones frente a lo que vemos en empresas es un poco menor, 66% en el caso de solicitudes de crédito hipotecario y 34% en el caso de crédito de consumo. La explicación, digamos, de esta diferencia se debe a que, pues, por el tema de apetito de riesgo y control, digamos, a ese posible mayor deterioro, pues las entidades reenfocan sus estrategias de crecimiento en aquellos segmentos que han mostrado ser más resilientes durante el proceso de pandemia. Cuando uno mira solo el segmento personas naturales, pues hay varias modalidades de crédito. ¿En qué se están endeudando básicamente, o por lo menos en este periodo de pandemia? ¿Para qué están pidiendo plata prestada a los colombianos? Pues el segmento o la línea de crédito que más está creciendo en el caso de consumo es el crédito de libranza, que es un crédito que por sus características de estar asociado a empleados formales no ha tenido un impacto tan grande, sigue mostrando un buen comportamiento, mientras que el endeudamiento a través de tarjeta de crédito, por ejemplo, se ha reducido de manera importante. Entiendo. Bueno, hablando ya de los créditos de las empresas, durante la pandemia se lanzaron ciertas líneas de crédito, también respaldos a través de garantías para que fluyera el crédito y para que los bancos al final perdieran el miedo y con el respaldo del gobierno nacional tomaran la decisión de prestarle plata a los empresarios. ¿Eso finalmente fluyó, funcionó? ¿Cuál es el balance respecto a estos programas? Claro que sí, Víctor. A partir del mes de agosto, cuando se vio que el proceso de pandemia iba a tener una duración más larga en Colombia, se lanzó un programa que se denominó el Programa de Acompañamiento a los Deudores. Desde esa fecha del 1 de agosto de 2020 hasta finales de marzo, lo que tenemos es que el programa ha tenido un muy buen desempeño y ha logrado grandes beneficios para los deudores del sector financiero. A finales de marzo tenemos que se han beneficiado cerca de 2 millones de deudores que tienen asociados 2.4 millones de operaciones de crédito y eso corresponde a un valor de cartera de 36.7 billones de pesos. Esto quiere decir que en el marco de este programa de acompañamiento a los deudores se ha logrado impactar el 7% de la cartera total del sistema financiero, que al cierre de marzo ascendió a 520 billones de pesos. Entiendo. Ese programa es muy interesante. Y bueno, hay gente que todavía tiene dificultades económicas y apenas este año se están empezando a colgar con sus créditos. Todavía tienen opciones cuando hablamos de personas porque tengo entendido que esa cifra que usted me entrega suma a las personas y a las empresas. Pero en este momento los deudores todavía se pueden acoger a ese programa y si es así, ¿qué pueden negociar con los bancos? Claro que sí. Este programa inicialmente se definió para terminar el 31 de diciembre de 2020. Sin embargo, dada la evolución que ha tenido la situación de salud en Colombia y el desempeño de la actividad económica y que todavía hay temas de incertidumbre sobre cómo va a evolucionar en los próximos meses, lo que tenemos es que el programa se extendió hasta el 30 de junio de 2021. Es decir, que tenemos hasta mediados de este año los deudores del sector financiero para renegociar las condiciones de sus créditos con las entidades vigiladas. ¿Qué pueden renegociar? Este programa tiene una particularidad muy importante y es que los establecimientos de crédito deben evaluar
uno a uno cuál es la situación de los deudores, bien sea hogares o empresas, en el momento de hacer la renegociación. Y allí se pueden modificar las condiciones del plazo del crédito, reducciones en tasa de interés, ampliaciones de plazo, otorgamiento de periodos de gracia o prórrogas, que son periodos de tiempo que se definen de común acuerdo entre los bancos y el consumidor financiero, en donde se suspende el pago de la cuota o de los intereses de la cuota por un periodo que se establece de común acuerdo, cuyos pagos se deben retomar una vez finalizados los periodos de gracia. Cuando nosotros evaluamos dentro de toda la información que se reporta al seguimiento del programa por parte de las entidades vigiladas, lo que tenemos es unos beneficios muy importantes que se han dado entre el mes de agosto y marzo del 2021, que los podemos resumir de la siguiente manera. En términos de reducción de cuota, lo que hemos observado es que en promedio los deudores que se acogen a este programa de acompañamiento a los deudores, que como anotábamos son 2 millones de deudores, es del 25% del valor de la cuota frente a lo que pagaban antes del programa. También hemos observado que para lograr estas reducciones de cuota, los plazos de los créditos han aumentado alrededor de 3 años en promedio. Esos números pueden variar un poco dependiendo del tipo de crédito, en donde, por ejemplo, la ampliación de plazos en el crédito hipotecario puede llegar a ser hasta de 5 años. También se han otorgado nuevos periodos de gracia o prórrogas en el pago de los créditos a aquellos deudores que así han manifestado la necesidad ante el sector financiero para poder, después de este periodo de pago, retomar el pago de sus créditos. Y estos periodos de gracia se han concedido con una duración promedio de 6 meses. Y también hemos observado una reducción en las tasas de interés de los deudores que se acogen al programa, alrededor de 1.37%, que es un poco mayor en el caso de los microempresarios. Una última pregunta, doctora Reyes, pero haciendo un poco de énfasis en ese tema y a manera como de servicio social, porque, insisto, hay gente que se está colgando apenas en sus créditos. ¿Cuál es la recomendación ahí? Acudir a su respectiva entidad financiera, allí le hacen una evaluación. ¿Qué tienen en cuenta para vincularlo a este programa de alivios, que tenga un golpe financiero por la crisis tal vez? Y bueno, ¿cuál es el llamado a esas personas pues, para que aprovechen este beneficio? Claro que sí. Como anotábamos hace unos minutos, tenemos la posibilidad, los deudores del sector financiero, de acercarnos a las entidades financieras a modificar las condiciones de nuestros créditos hasta el 30 de junio de este año. Sin embargo, el llamado, como siempre lo hacemos desde la superintendencia, es a la prudencia, en el sentido de que si yo no tengo una afectación de mis ingresos, mantengo todavía mi trabajo, mi posición ocupacional, estoy trabajando en un sector que viene con un buen desempeño a pesar de la situación de pandemia, porque hemos visto que algunos sectores no se han afectado de manera importante, pues no es necesario hacer estas redefiniciones porque tengo la capacidad de continuar con el pago de mis obligaciones en los términos que establecí originalmente con la entidad financiera. De lo contrario, puedo acercarme a mi entidad financiera y de común acuerdo determinar si la medida más conveniente es ampliar el plazo de mi crédito, tener un periodo de gracia bajo las actuales circunstancias, y de esta forma, de común acuerdo, se logra establecer cuál es la solución de largo plazo para este cliente. Es muy importante que quedemos como deudores del sistema financiero enterados claramente de qué tipo de medida me va a aplicar la entidad financiera y eso qué implica en términos de pago de intereses, duración de mi crédito, y comparativamente cuál es la situación de estas nuevas condiciones del crédito frente a las que tenía previas a acogerme al programa. Entonces, todo deudor que esté afectado en su situación de ingresos puede renegociar las condiciones de su crédito sin que esto afecte su calificación de riesgo ante las centrales de información, pero el llamado importante es hacer muy conscientes de cuáles son los cambios que estoy acordando con mi entidad financiera y de acogerme siempre y cuando los necesite. Claro, además porque muchas personas a veces creen que les están perdonando algunas cuotas y en la práctica eso no está ocurriendo, sino que están renegociando las condiciones sobre el mismo crédito. Pues doctora Reyes, muchas gracias por estos minutos. Un gran saludo para toda la gente de la Superintendencia Financiera. Que tenga una feliz noche. Lo mismo, muchas gracias y feliz noche. Y feliz Semana Santa también. A propósito de créditos, hoy fue muy polémica la imputación de la Fiscalía al exgobernador de Antioquia y candidato presidencial Sergio Fajardo por un crédito en dólares contratado cuando ejerció ese cargo, la gobernación de ese departamento. El encarecimiento del dólar en esa época elevó la deuda, lo que según la Fiscalía configura un detrimento patrimonial. Averiguamos con expertos en esta materia si es realmente posible proyectar el futuro del dólar a la hora de sacar una deuda en moneda extranjera. Veamos.
La imputación de cargos causó malestar entre los economistas del país, quienes consideran un acto absurdo de la Fiscalía pretender que una persona o autoridad pueda adivinar qué comportamiento va a tener el dólar en el futuro. Me parece que esta acusación contra Sergio Fajardo es lo más ridículo que yo he escuchado en mi larga vida. Eso de que uno no pueda adivinar la cotización del dólar. Si eso fuera delito, todos los economistas estaríamos en la cárcel. En Colombia, las personas naturales, empresas, gobierno central, departamental y municipal pueden adquirir préstamos o deudas en dólares y para ello hacen unas proyecciones en las que se intenta calcular cómo va a evolucionar el dólar. Sin embargo, para todos es claro que resulta imposible asegurar esa tendencia por un tiempo largo, debido precisamente a que los movimientos de la divisa dependen de muchos factores internos e internacionales que no son predecibles. Se contrae en moneda extranjera sin ningún tipo de cobertura cambiaria, las cuales son excepcionalísimas y costosísimas. Por eso es que cuando hay revaluación se abarata el servicio de la deuda y cuando hay devaluación se encarece en términos de pesos el servicio de la deuda. Pero mal puede llamarse esto un detrimento patrimonial. Existen instrumentos como coberturas de carácter financiero, instrumentos financieros relativamente sofisticados para cubrirse frente a esas posibilidades, pero estos instrumentos no eliminan la incertidumbre, de modo que en esto es completamente imposible conocer el futuro. Para otros analistas, justamente el riesgo que tiene el comportamiento futuro del dólar hace imperativo realizar estos estudios de proyección. Una persona o una entidad, dependiendo de las características propias de su negocio, puede acercarse a su comisionista de bolsa o acercarse a su banco, en el cual se le estructurará una operación acorde a sus condiciones. Esto, por supuesto, teniendo en cuenta una cierta volatilidad o una cierta precaución o algunos escenarios que el dueño del capital o quien reciba los recursos pues anticipe y que eventualmente pues quiera salvaguardar. Previsible o no, lo cierto es que cuando se adquieren créditos en moneda extranjera, si esta sube, la deuda se encarece, pero si baja de precio, la deuda se hace más barata. Muy controvertido este tema hoy. Hacemos una primera pausa en Signo Pesos, pero cuando regresemos, espere. Las plataformas de ventas de servicios también llegan al mercado aéreo colombiano. Ya viene la movida empresarial con Juan Fernández. Regresamos a Signo Pesos con un tema bastante interesante para los emprendedores, y es que el comercio electrónico ya no es solo una alternativa para las empresas que venden productos y servicios, ahora es prácticamente una obligación incursionar en este sector si se quiere competir en un mundo cada vez más virtualizado. Para hablar del tema y darles claves a los emprendedores, saludo a esta hora al doctor Fernán Ocampo, presidente de la compañía LinkTIC, especializada en asesorías sobre negocios por Internet. Doctor Ocampo, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Víctor, muy amable. Doctor Ocampo, ¿el Internet nos limita solo a hacer negocios en sectores necesariamente atados a este tema de la virtualidad, o cualquier persona, cualquier producto, así sea agrícola, del campo, es necesario que ahora esté metido en los negocios de e-commerce? Realmente esto es un mito, que el Internet solo sirve para algún tipo de segmentos. Y más ahorita en pandemia nos dimos cuenta que el Internet sirve para cualquier segmento. Nosotros en LinkTIC, con más de 15 años, hemos vendido desde zapatos, prestar servicios para abogados, hemos vendido retail, prestado servicios de transporte. Absolutamente cualquier producto o servicio se puede transar a través de Internet, se puede hacer la conexión, y más en época de pandemia. Esto es muy importante para que la parte física y la parte virtual se unan. Eso es lo que ayuda al Internet para que la gente venda más y genere más ingresos. Entiendo, claro. Además, pues no solo estamos hablando cuando nos metemos a Internet con vecinos, con habitantes de Colombia, sino que tenemos acceso al mundo entero. Pero antes de la pandemia se decía que estábamos muy quedados en e-commerce, en negocios o en ventas por Internet. Pero con la llegada de la pandemia, como que pegamos un brinco, pegamos un salto. ¿Sí nos equiparamos frente a otros países o estamos todavía muy quedados? Todavía estamos muy relegados con países como Europa, como Estados Unidos, en Europa, en Estados Unidos. Sin embargo, si nos comparamos con la región, la pandemia nos dio ese brinco que estamos tan atrasados. Incluso hoy en día estamos haciendo alrededor de 222 millones de transacciones año. La meta del gobierno es 290.
Hemos aumentado antes de la pandemia y después de la pandemia un 50% adicional de las transacciones electrónicas. Entonces vamos por un buen camino, pero nos falta mucho por recorrer. Nos falta mucho por recorrer. Ustedes vienen acompañando un programa de capacitaciones a emprendedores en todos estos temas de la mano del Ministerio de las TIC. ¿Cómo va? ¿Ha funcionado? ¿Hay apetito por cuenta de los emprendedores? Sí, señor. Imagínate que hemos recibido más de lo esperado. Hay una cantidad de emprendedores y yo estoy hablando del señor que vende, desde el emprendedor que vende mochilas en su casa hasta grandes empresas que no habían tenido ese contacto con Internet. Somos uno de los 3 operadores que seleccionó Mintic para ayudar alrededor de 9.800 empresas, totalmente gratis, o empresas emprendedoras o personas naturales. Es muy importante que lo sepa la audiencia. Cualquier persona de cualquier estrato, cualquier empresa puede adquirir estos servicios siempre y cuando no haya entrado al mundo digital, y es totalmente gratis. Hemos recibido sin número, estamos también convencidos de que el ministerio, a través de la señora ministra, va a aumentar la cantidad de cupos y estamos muy contentos para eso. Y los invito a los que no hayan participado a entrar a la página vendedigital.gov.co para que se puedan inscribir y puedan participar de estos beneficios. ¿Y ahí qué les enseñan? Les enseñamos dependiendo del sector como esté. Si usted no ha entrado nunca a vender por Internet, le enseñamos cómo usar su WhatsApp para vender, cómo usar el Instagram, estrategias de mercadeo digital. Y hay una pregunta muy importante. La gente me dice, pues es que yo no soy grande empresa. Uno puede hacer pauta desde 5,000 pesitos para empezar a vender cualquier tipo de producto. Entonces, pues empezamos con las redes sociales y después los llevamos a lo que es una tienda virtual. Entonces vamos paso a paso, pero aprenden absolutamente de todo. Así nunca haya tocado acceso al computador, ahí le vamos dando el paso a paso para que pueda pasar de las ventas tradicionales a las ventas virtuales. Ahora, las redes sociales pues no solo sirven para subir fotos, para enterarnos de qué están haciendo nuestros amigos, para ver la vida de los famosos, sino que también están sirviendo muchísimo para vender. ¿Ustedes tienen alguna medición, pensando en los emprendedores pequeños, de cuál ha sido o cuál está siendo esa red social más efectiva para ellos, para los emprendedores, para que canalicen por ahí su e-commerce? Claro, dependiendo del área geográfica en Colombia, pero principalmente es el Instagram. Sin embargo, si están en un municipio, un departamento como San Andrés, se usa más el Facebook. Pero digamos, en grande general, el Instagram es la principal red social donde nosotros incursionamos mucho en ese tema. Sin embargo, ese Instagram lo unimos a su WhatsApp para que tenga fácil comunicación, así esté alejado en cualquier punto de la ciudad y pueda hacer su venta. ¿Y ustedes le ayudan al emprendedor a hacer toda esa conexión? Porque para muchos esto parece un poco difícil o inclusive puede llegar a ser muy caro. No, primero que todo, los beneficiarios de esta convocatoria es totalmente gratis y adicionalmente, esto es muy sencillo, de pronto se oye muy sofisticado, conexiones, interacciones, pero con unas pequeñas herramientas y una pequeña capacitación que nosotros les damos, pueden lograr todos sus objetivos de virtual. El emprendedor que de pronto puede, digamos, implementar una herramienta como el WhatsApp a la hora de vender, del lado de él, del emprendedor, ¿qué sistema debe habilitar? ¿O simplemente con su celular puede ver las órdenes que recibe, los despachos, puede administrar todo? Hoy en día existen herramientas que la puedes ver tanto desde el sector, desde cualquier móvil y también está web, pero desde cualquier celular, desde que sea smartphone, pueden hacer cualquier tipo de venta, pueden ver sus récords, pueden indicadores y la mayoría de estas herramientas son gratuitas para la comunidad. ¿Qué tipos de emprendimientos han llegado o han visto ustedes así como novedosos, como impensables hace un tiempo, antes de la pandemia, que estén llegando como a este mercado de vender por Internet y que les esté yendo bien? Mira, hay varios emprendimientos, pero uno que me genera mucha curiosidad y que ha logrado buenos objetivos es un emprendedor que hace sombreros en el Valle del Cauca. Sombreros son muy bonitos y ya empezó a exportar a Europa, a Estados Unidos, por medio de nuestras herramientas digitales. Es muy interesante y ellos los hacen a mano, empezaron vendiendo 2, ya están vendiendo como 150 sombreros y ahí van poco a poco, pero ha sido un éxito este tipo de emprendimientos. Y yo digo que cualquier emprendimiento, cualquier producto tiene mercado en Internet, tenemos que saber cómo llegar. ¿Y el Internet ya podemos decir que es un mercado más grande que los mercados físicos? Yo creo que el emprendimiento, el tema del Internet no viene siendo una opción, es una obligación de cualquier
emprendedor o cualquier empresa que entre al Internet si quiere llegar a conquistar un mercado importante. Ya debe ser, ya no lo deben ver, no, ¿será que saco mi página de Internet? No, debe empezar su página de Internet y si tienen un punto físico, pero el Internet es fundamental para cualquier industria hoy en día. Bueno, teniéndolo usted, aprovechando que está aquí acompañándonos y que nos están viendo de pronto muchos emprendedores que todavía tienen ese temor de migrar hacia la virtualidad por tantos mitos que tienen que derrumbar, ¿por qué no nos ayuda con unos tips, con unos mensajes muy directos para esos colombianos que pueden tener una buena idea, que prestan un buen servicio, que pueden tener un buen producto en este momento, pero que no han dado ese salto hacia la virtualidad? Primero, perder el miedo a que el Internet no es una herramienta para todo el mundo. El Internet es para todos y todo el mundo tiene acceso al Internet, desde la persona más humilde hasta la persona más compleja. Todos tenemos el acceso a Internet. Entonces, perdamos ese miedo. Segundo, hoy en día todo el conocimiento del universo está a un clic. No tiene que haber estudiado en ninguna universidad sofisticada, cualquier ser humano. Todo está, solo lo que necesita es un poco de curiosidad, entrar a los módulos de capacitación, no solo nuestros, sino que existen en el mundo, y ahí los pueden encontrar. Y tercero, algo que yo les invito a toda esta gente es, existen N número de pasarelas de pago, y hay algo muy delicado en ese tema, es verifiquen las que son vigiladas, tanto por Mintic y la Superfinanciera, para que no cometan, porque también hay gente que hace fraudes en este tema, entonces que sean vigiladas. Ahí los invito para que tengan eso muy a la mano. Pues muy importante sobre todo esa última recomendación, porque así como es positivo el Internet, pues también estamos muy expuestos a todos estos tipos de fraudes, pero con buen acompañamiento, con buena asesoría, seguramente se puede ser muy exitoso. Doctor Ocampo, muchas gracias, feliz noche, seguiremos hablando con usted. Muchas gracias a todos ustedes, que estén muy bien, feliz noche. Mensaje entonces para los emprendedores colombianos que quieren migrar sus ventas hacia el Internet. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo está el ranking de los países menos y más corruptos. ¿Estará Colombia? En segundos. Hora de saludar a Juan Fernández. Buenas noches, Juan, bienvenido. ¿Cuál es la movida empresarial para hoy? Adelante. Víctor, buenas noches. Todo este tema de la aviación privada y estas aplicaciones que prestan servicios de alquiler o empresas o particulares de manera directa es el tema de hoy. Y empiezan a aparecer casos. El primero, el de Flaps, que presentó hace poco su primer centro de operaciones en el aeropuerto de Guaymaral, cerca de Bogotá. Se define como un marketplace de aviación privada que centraliza todos los operadores de los países en los que opera, en el que sus usuarios pueden buscar, comprar y reservar vuelos charter en aviones, jets ejecutivos y helicópteros para realizar sus viajes, bien sea de manera independiente o encontrar también cupos en vuelos compartidos. Al final busca rentabilizar las flotas de aviones privados de aquellos que las tienen disponibles. Juan, ¿qué tan grande es el mercado y qué otros jugadores hay? Pues mire que en países donde la aviación privada está desarrollada es común encontrar este tipo de servicios, pero en Colombia, donde el mercado es naciente, inversionistas ven a compañías de este tipo como una buena oportunidad. Otro caso, el de Flapper, que es brasileña, pero que ha entrado a Colombia para competir por ese mercado de aviación privada y que está anunciando una ronda de financiamiento de $2 millones de varios fondos, incluido un inversionista colombiano. La compañía ha dicho que en Colombia invertirá $500.000 para impulsar su operación y tiene identificado ya más de 50 compañías que pueden aportar a su operación. En Colombia hay unas 50 compañías o más quizás de taxis aéreos que deben tener no menos de 250 aeronaves de diferentes categorías. Y este es Víctor, pues la movida de hoy sobre aplicaciones que buscan un espacio en el mercado de la aviación privada. Juan, muchas gracias. Lo esperamos ya la próxima semana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.678 pesos con 62 centavos. Hoy tuvo una fuerte corrección a la baja el dólar de 58 pesos con 29 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país cayó 0,94%, se ubicó en $63 con 54 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 1.138.000 pesos por carga. Para mañana, el índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,79%. La acción más valorizada fue la de Mineros, con una ganancia de 2,93%, y la acción más desvalorizada hoy fue la Bancolombia Preferencial, que tuvo un retroceso, esta acción de Bancolombia, un retroceso de 2,70%.
Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Esta es la lista de países menos corruptos o con menos corrupción y los países con más corrupción en el año 2020. La elabora Transparencia Internacional en una escala donde 100 puntos es nada corrupto y 0 puntos es totalmente corrupto. Encabezan el listado de menos corruptos Nueva Zelanda y Dinamarca, con 88 puntos sobre 100. Siguen Finlandia y Suiza con 85 puntos. Mientras tanto, los países más corruptos son Somalia y Sudán, con apenas 12 puntos. Y Venezuela en el top 5 de los más corruptos con 15 puntos. Colombia está en el puesto 92 de 178 países medidos y aparece con 39 puntos. Así terminamos por hoy, pero los esperamos el próximo lunes con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche, que tengan felices días de descanso, feliz Semana Santa.